Surgimiento del imperialismo. El imperialismo es la fase superior del capitalismo y a su vez son los avances o intervenciones que llevan a cabo los países poderosos sobre los menos desarrollados para influir y controlar estas naciones o pueblos expandiendo su poder económico. Desde épocas remotas, las grandes naciones han tratado de mantener el dominio sobre las más débiles, mencionando entre ellas el Imperio Romano, y también desde el siglo XVI, XVII, XVIII, a través del colonialismo, como lo hizo España, donde se adquirían posesiones territoriales, se establecían capitanías generales, se restringía el libre comercio. A partir del proceso de descolonización, periodo comprendido de 1871 a 1919, se argumentaba para esta época que el imperialismo era necesario para absorber el capital excedente frente a la escasez de oportunidades de inversiones rentables, capital congestionado. Se registran una serie de acontecimientos que llevan como fin construir imperios. Se generan conflictos entre países por el dominio del territorio. En Venezuela se luchaba por contrarrestar todo avance desestabilizador. Es en esta época que nace el nuevo imperialismo asociado al capitalismo monopolista. La rivalidad entre las grandes naciones genera guerras, como las guerras mundiales. Los métodos de producción mejoraron, se incorporaron avances importantes en la industria y nace de allí el capitalismo. Se dan las luchas por los mercados mundiales prevaleciendo al estadounidense. En 1969 se intenta contrarrestar la política exterior de Estados Unidos que se basa en la manera intervencionista. La Unión Soviética y otras revoluciones no permitían que el imperialismo avanzara en el mundo global. En nuestro tiempo se ha implementado el poder de centralización del capital, el nacimiento de una fase monopolista en una fase de globalización sistemática, explotación capitalista de la periferia, constantes intervenciones militares en otros territorios por parte de Estados Unidos para ganar control del mercado, y se genera una expansión del capitalismo estadounidense a otras fronteras. Venezuela es una atracción para la inversión extranjera debido a la explotación petrolera. Venezuela, al igual que otros países en vía de desarrollo, presenta inversiones de capital extranjero y entra al inicio de las concesiones petroleras, mereciendo reconocimiento y respaldo de las potencias extranjeras. Se generan desde entonces, desde el año 1908, los cambios de un país agrícola por uno petrolero y las influencias de las potencias y del imperio, generando el cambio de vida rural a la urbana, aumentando el costo de la mano de obra, el incremento de importación por no producir en su totalidad los alimentos, llegando la economía de puerto a nuestras latitudes. Creció el capitalismo, la burguesía, capacidad adquisitiva y nos convierte en un mercado apreciable como consumidor. Nos convertimos por igual en un país dependiente de los recursos petroleros. El Estado rentista, la democracia representativa y el poder político, la dependencia económica. Desde las primeras décadas del siglo XX, la renta representada por los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo garantizó el mantenimiento y funcionamiento del Estado venezolano en sectores como el educativo y el sanitario. Una vez iniciada la explotación del petróleo, se abrió paso a una nueva fase de la economía venezolana, el modelo rentista. La renta representada por los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo garantizó el mantenimiento y funcionamiento del Estado venezolano. A raíz de la política de concesiones dadas a transnacionales petroleras por el régimen comista, se procedió a la recuperación de la producción y comercialización del petróleo venezolano. Fueron promulgadas leyes como la de hidrocarburos en 1943 y el 50-50 en 1948. Posteriormente, en 1976, se promulgó la ley que reservó al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, popularmente conocida como la Ley de la Nacionalización de la Industria Petrolera. La nacionalización de la industria petrolera le proporcionó a la nación importantes recursos, al mismo tiempo determinó el avenimiento de una economía próspera, con lo cual el país se ganó las secciones de la Gran Venezuela y la Venezuela Saudita. Esta bonanza permitió la creación y promoción de diversos programas orientados a la inversión social, con especial atención en los sectores más deprimidos de la población venezolana. Política esta que le proporcionó suma popularidad al gobierno de Carlos Andrés Pérez de 1974 a 1979. Sin embargo, la estrecha vinculación del sistema económico a la actividad minero extractiva
puso la dinámica nacional a merced de la cotización del barril del petróleo en el mercado mundial. Estos estatus propiciaron la agudización de la economía venezolana en su condición de monoproductora, pues se sostenía solo por el recurso del petróleo. La reducción de la renta y el endeudamiento externos, unidos a la pérdida de la capacidad orientadora del Estado desde los años 80, debilitaron el desarrollo industrial, dejándolo sin perspectiva positiva. El economista venezolano Domingo Maza Zavala fue parte fundamental en el desarrollo y consolidación de la teoría dependista en el pensamiento económico nacional. Propició las pautas epistemológicas, económicas y políticas de esta teoría, que desarrolló en las décadas 60 y 70 una perspectiva revolucionaria en nuestro país. La teoría de la dependencia fue una respuesta histórico-política de los países del tercer mundo contra el imperialismo, ya que desentrañó el proceso histórico de las naciones que fueron objeto de la denominación y explotación del capitalismo mundial. Estas circunstancias, según los autores de estas corrientes, imposibilitaban un desarrollo nacional en el marco del capitalismo. Democracia participativa es un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Su proyecto fundamental es la creación de un mecanismo de deliberación en el cual el pueblo, con su participación, se manifieste con puntos de vista mayoritarios y minoritarios. Ella, la democracia participativa, busca hacer avanzar la democracia representativa tradicional hacia sistemas con mayor grado de participación. Algunos politólogos la redefinen como una actividad de base comunitaria para llegar a una auténtica democracia liberal.